Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva y estamos hablando de transparencia sindical. A ver, Luis Emilio, ayúdanos a entender de dónde viene este tema, de dónde viene el debate alrededor de la transparencia de los sindicatos en México. Bueno, yo creo que forma parte de la gran discusión sobre el rol que juegan, digamos, los nuevos mecanismos de generar acceso a la información pública en la vida en general, en la vida política, y que te llevan a debatir el tema del acceso a la información en muchos ámbitos de la vida pública. Se debatió el tema en el Estado mexicano, en las instituciones públicas, se ha trasladado el debate a los partidos políticos, y como una parte de ese debate se empieza a discutir también si instituciones de orden social, como son los sindicatos, debieran o no estar sujetas a un régimen de obligaciones legales de acceso a la información por parte del público. Y yo creo que eso es lo que es el tema. O sea, transparencia sindical quiere decir, podemos los mexicanos o debemos, con respaldo en la ley, tener acceso a información de la vida y de la manera en que funcionan los sindicatos. Y a ver, está bien planteado así, porque la agenda de la transparencia, lo dice muy bien Luis Emilio, fue una agenda que se fue ampliando desde el punto de vista de los sujetos obligados. Empezamos con gobierno, luego lo ampliamos a los gobiernos en sentido nacional, posteriormente pasamos al legislativo y al judicial, es decir, se involucró a todo el Estado, se llevó a los órganos autónomos y luego nos dice Luis Emilio, partidos políticos, que hasta ahí no tengo problema, entidades de interés público según la Constitución, pero sindicatos, María. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y social y política de los sindicatos y por qué la agenda de la transparencia debe de estar presente, digamos, en su ámbito? A ver, yo creo que ahí vale la pena hacer una distinción. Dice Luis Emilio, y dice bien, ¿qué podemos con base en la ley exigir como transparencia de los sindicatos? Mi primera pregunta, y no es una pregunta retórica, es ¿con base en qué ley? Okay. Es decir, tenemos que entrarle al tema con base en la ley federal, ahora será ley general, de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Que está anclada en el artículo 6º constitucional. Okay. Y quiero subrayar gubernamental. O tenemos que entrarle por la Ley Federal del Trabajo, artículo 123 constitucional, y en qué medida se complementan y creo yo también se limitan. ¿Por qué es importante, María, hacer esta distinción entre las dos leyes? Es decir, ¿qué cambia si miramos el problema desde una legislación o desde la otra? Si partimos del 6º constitucional y la transparencia en la información gubernamental, nos enfrentamos a dos ramas importantes. La primera, la gran diferencia entre sindicatos gubernamentales o paraestatales, es decir, el sindicato de trabajadores al servicio del Estado, el sindicato de Pemex, el sindicato de los trabajadores de la educación, versus o al lado de los sindicatos privados, cualquier compañía, Kimberly-Clark, Pepsi-Cola, Coca-Cola, etcétera, ¿sí? Y creo que ahí hay diferencias sustanciales. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Ojo que lo que voy a decir ahora no es en contraposición, pero sí es desde el punto de vista constitucional me genera un poco de ruido, porque lo que dice el 6º constitucional es simplemente que toda la información en posesión de, entre otros actores, los sindicatos será pública, Luis Emilio. ¿A qué sindicato se refiere el 6º? Es que hay dos maneras de leerlo, pero la manera restringida de leer el artículo 6º es aquellos sindicatos que reciben recursos públicos. ¿Sí? Porque dice sindicatos y organismos que reciben recursos. Personas públicas o morales que reciben o que ejercen actos de autoridad también. O hacen actos de autoridad. Y a eso a lo que yo quería ir. María señalaba la distinción entre sindicatos privados y públicos. Yo añadiría uno más. ¿Cuál? Las federaciones y confederaciones de sindicatos. Okay. ¿Y por qué? Porque federaciones y confederaciones de sindicatos, aunque no suscriben contratos colectivos con patrones, sí hacen funciones de representación de los trabajadores en el ámbito nacional. Y toman decisiones de trascendencia en órganos colegiados de orden de carácter tripartita que provienen de la Constitución, como la Comisión de Salarios Mínimos.
Ok, entonces, a ver, vamos con estos tres actores y te regreso la pelota porque tú querías decir algo, pero nos dicen, tenemos sindicatos públicos o gubernamentales o paraestatales, tenemos sindicatos privados y tenemos federaciones o confederaciones de sindicatos. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles están obligados, digamos, por las disposiciones en materia de transparencia? Yo creo que están todos y Todos. te voy a decir por qué. ¿Por qué lo considero? Porque cuando hablan de transparencia sindical, se habla de acceso a la información pública gubernamental, se incluye a la Secretaría del Trabajo. Okay. Y en el momento en el que nuestras negociaciones de contratos colectivos siempre son tripartitas y la Secretaría del Trabajo tiene como parte de sus obligaciones, Secretaría del Trabajo. como parte de sus obligaciones, llevar el registro de toma de notas y en última instancia reconocer cuál es el sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo, ahí entran todos los demás. Habiendo dicho esto, hay una distinción. Vale. ¿Sí? Yo creo que la definición constitucional como está hoy y como está aterrizada en el proyecto de ley ya presentada en el Senado, sí distingue obligaciones de transparencia a todos los sindicatos, como el conocimiento del contrato colectivo, el número de afiliados, el nombre de los afiliados. De hecho, explícitamente se dice en el proyecto de ley general que lo único que se puede reservar son los domicilios de los trabajadores afiliados. Y eso incluye al de Kimberly Clark y al de el CENTE. ¿Sí? A ver, entonces... Y por otro lado, dice la transparencia de los recursos públicos que trabajan los sindicatos. Es decir, yo creo que nos está haciendo una distinción la ley general y es toda la información que tiene que ver con la afiliación y distingue el manejo de los recursos públicos. Entonces, a ver, María nos propone dos pistas de distinción y me gustaría seguir tejiendo sobre ellas. Una que ya ustedes hicieron el mapa de actores, ¿no? Dos tipos de sindicatos, federaciones y confederaciones, más gobierno, Estado, Secretaría del Trabajo, digamos. Y luego empezamos a distinguir por tipo de información. Y entonces María ya nos dice, bueno, es que hay distintos tipos de información en posesión de estos actores. Desde tu punto de vista, Luis Emilio, ¿qué información debe ser pública? Yo quisiera avanzar antes en una cosa. Para resolver ese debate de qué información debe ser pública, quizás con lo que convenga discutir es para qué queremos transparencia en los sindicatos. Es decir, ¿qué sentido tiene, qué utilidad pública tiene? O sea, vamos a ver, el objetivo de la transparencia en los que sindicatos la ley, y desde ahí vemos ¿qué utilidad, qué utilidad tiene para México, para nuestra sociedad, que los sindicatos estén obligados a hacer pública determinada información? ¿Y cuál es Mi la tema utilidad? es, ¿cuál es la función de los sindicatos? Si la función de los sindicatos se cumple mejor con transparencia, pues hay utilidad pública, si no, no. Ahora, ¿cuál es la función de los sindicatos? vámonos por ahí. Representar los intereses de los trabajadores, que son estructuralmente antagónicos al de los patrones, de quienes los contratan, ¿sí? Y representarlos significa, por lo tanto, tener una estructura de representación genuina, donde los dirigentes, los que negocian con los patrones, representan el genuino interés de los agremiados. Eso es lo que en México está fallando. Desde hace muchos años, es una tradición larga, no es el tema de esta mesa. Sí, porque lo que decir, claro, es un problema que cruza con el de la transparencia, pero que se cuece en otra olla. Y entonces tenemos un problema de democracia sindical. ¿Está bien? Eso es estructural. Y asociado con histórico. él un tema de corrupción. ¿Está bien? De las dirigencias sindicales, ampliamente generalizada, sin que quiera yo absolutizar. Tema, la transparencia, es decir, hacer pública la información de cómo funcionan los sindicatos. ¿Sirve o no sirve a la mejor representación de los intereses de los asociados? Esa es la pregunta. Pero en realidad pusiste tres elementos, no solo dos. Es decir, no solo tú nos dices, la finalidad de los sindicatos es representar los intereses de los trabajadores y en ese sentido, en principio, quieres sindicatos capaces, fuertes, ¿no? Con capacidad en realidad de tener una interlocución de tú a tú con los patrones. Pero luego metes el ingrediente de la democracia al interior de los sindicatos y el problema de la corrupción endémica en muchos de ellos, para no generalizar. Bueno, la transparencia, ¿cómo nos juega en estas tres pistas? ¿Nos sirve para fortalecer la capacidad de los sindicatos en su interacción con los patrones? ¿Nos sirve para democratizarlos?
¿nos sirve para combatir la corrupción, sí o no? Yo pienso que sí, pero a ver, María. Yo no estoy tan segura, y no estoy tan segura porque creo que estamos en un límite del derecho, en una innovación, y la verdad es que hay que ver qué es lo que en realidad sucede, no lo que pensamos que va a suceder. Yo estoy segura, o creo estar segura, que un efecto que puede tener la transparencia sindical, hablando de todos los sindicatos, metiendo públicos y privados en la misma bolsa, es que va a desestructurar, creo que necesariamente, el sindicalismo charro, el sindicalismo blanco. Ok, le va a pegar al sindicalismo, digamos, más objetado por los vicios, por las prácticas y porque inhibe además la verdadera representación de los intereses de los trabajadores. A eso sería, digamos, un punto a favor de transparentar. Lo que no me queda claro, y tampoco digo que no va a suceder, lo que no me queda claro es si va a fortalecer o no, y menos en el siglo XXI, el sindicalismo libre. Es decir, una cosa no lleva a la otra. Debilitar el sindicalismo blanco no significa automáticamente fortalecer el sindicalismo libre o la democracia sindical. Esa es una apuesta. Ok, entonces, pero a ver, nada más para ver, ¿estaríamos de acuerdo en que en el primer cajón que delinea María, la transparencia sí tiene mucha utilidad? Puede hacer una gran contribución. Ok, sí. que sería entonces, en este caso, sí fortalecer a los trabajadores, sí democratizar los sindicatos y sí combatir corrupción, porque esas serían precisamente los males endémicos del sindicalismo charro, ¿no? Pero en el caso del sindicalismo libre, ¿la transparencia va a tener igual efectos Yo positivos? creo que no, yo creo que, porque ahí depende de otras variables, depende de la legislación laboral y de la vigencia del Estado de Derecho en el mundo del trabajo. Es decir, porque es un mundo de hoy en el que predomina la simulación, ¿sí? Y la simulación en el mundo del trabajo también es una forma de corrupción. Yo decía hace un momento que las relaciones laborales son antagónicas entre el asalariado y el que paga salarios, por no hablar del propietario del capital, que sería muy restringido. Es una relación antagónica. La representación implica, por lo tanto, que el representante sea genuino representante, ¿sí? Eso implica que negocia, que discrepa. Y lo que tenemos en México son dirigentes sindicales que se acoplan a los intereses de los patrones. Y eso tiene que ver con la legislación laboral. Okay. ¿Me explico? No con la transparencia. La transparencia no es una panacea que resuelva todos los males del mundo laboral mexicano ni del sindicalismo. Pero, estoy de acuerdo en eso con María. Pero una cosa es que no sea una panacea y otra cosa es que se pueda volver un problema, claro, que sería lo que me preocuparía. Es decir, por lo que estoy entendiendo, quizá toda esta agenda de transparencia está pensada para desmontar un tipo de sindicalismo que ha sido nocivo para la representación de los trabajadores, para la democratización incluso del país, etcétera, y que es este sindicalismo, digamos, blanco, charro, corrupto, que ya nos han ayudado a identificar. Pero si bien nos puede servir para eso, no me está quedando claro que nos pueda servir para fortalecer el otro tipo de sindicalismo. Es que ahí tenemos que entrar a otro artículo constitucional, que es el 8º, que es la libertad de asociación. No es cierto, el 8º es la libertad de petición. Sí, derecho de petición. A la libertad de asociación. Ok, derecho de asociación. Sí. Derecho de asociación. Si nos vamos al siglo XIX, no al siglo XXI, lo que sucede en México, la libertad de asociación lo que hizo fue proteger fundamentalmente a el individuo que quería asociarse a un partido y que pudiera hacerlo al partido que quisiera sin que esto tuviera consecuencias o repercusiones, digamos represión, en otras esferas de su vida, y a la libertad de asociarse al sindicato que ellos quisieran. Que antes estaban vinculados. Sí. Hasta 1996 se tuvo que meter en la Constitución que una cosa no podía obligar a la otra, ¿no? Entonces, una pregunta que no podemos responder ahora y que es uno de los grandes cuestionamientos es: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a hacer públicos todos los nombres de todos los sindicalizados, así como los de afiliados a partidos políticos, pero ese es otro tema. El yo saber que mi nombre va a estar publicado, aun cuando no esté mi dirección, me invita a sindicalizarme a invitarme o no. a sindicalizarme o al revés, porque a lo mejor tenemos representantes auténticos de 10 trabajadores, cuando la industria es de 10,000, o cuando entonces
ahí es donde creo que está uno de los dilemas más importantes que hoy no sabremos resolver. La otra cuestión que me gustaría meter para complicar todavía más el problema es, no me cabe ninguna duda que todos los sindicalizados tienen derecho a saber qué es lo que se hace con el dinero del sindicato. Pero no hay que olvidar que el sindicato, en tanto vive de cuotas sindicales, es decir, una parte de mi trabajo como asociada la doy voluntariamente o no, eso ya después es otro problema, a que alimente al sindicato, ya es dinero privado. No tengo la menor duda que aún en el CENTE, aún en Pemex, es dinero del trabajador, no es dinero público. Y eso pone un límite a lo que se debe saber. No así los recursos públicos que directamente le da Pemex o la Secretaría de Educación al CENTE. Una reacción pronto, vamos a ir un corte y vamos a volver y vamos a acomodar las piezas, no hay problema, pero a ver. Yo en esto quiero reivindicar entre la lista de artículos constitucionales el 123, porque no estamos hablando solamente de los derechos individuales, sino los derechos colectivos que entiendo siguen vigentes en el artículo 123. Sí, claro. Y en el artículo 123 está incluido el tema de la justicia laboral. Es decir, cuando una persona ejerce su libertad sindical y por ejercer su libertad sindical es víctima de represalias, quien debería de entrar en acción es la justicia laboral. No ha entrado en acción nunca más que a la inversa, en perjuicio de los trabajadores. Por esa razón, nosotros echamos de menos un impulso de los trabajadores a reclamar transparencia. Lo reclamamos los intelectuales, los laboralistas, los abogados, pero no hay un movimiento laboral reclamando la transparencia. ¿Por qué? Porque no hay el sentimiento de que vas a ser protegido por el Estado de Derecho. Vamos a volver sobre este punto, pero bueno, primero vamos a un corte. Estamos aquí en Observatorio hablando, como usted está viendo, sobre transparencia sindical, que ha resultado ser un tema mucho más complejo de lo que quizá originalmente imaginábamos. Ya volvemos.